A lo largo de la historia del cine hemos podido ver a muchos actores de gran nivel, los cuales han dejado su huella en cada proyecto que han desempeñado. Hoy le dedicamos este video a uno extremadamente versátil, conocido por ser muy camaleónico al contar con una filmografía llena de personajes de todo tipo. En lo personal es mi actor favorito, al que admiro mucho pues fue el que me hizo querer hacer cine. Johnny Depp. John Christopher Depp II es un actor, director, productor y músico nacido el 9 de junio de 1963 en Kentucky. Es hijo de John Christopher Depp y Betty Sue Palmer. Tiene un hermano llamado Daniel Depp y dos hermanas, Christy y Debbie. Su infancia no fue perfecta, su familia se mudaba mucho por lo que no tenía estabilidad. En una entrevista afirmó que a su mamá le encantaba mudarse constantemente de casa. Siendo apenas un adolescente le regalaron su primera guitarra y veía en ella una forma de escape. Se pasaba horas encerrado en su habitación tocando la guitarra. Sus padres se separaron cuando Johnny tenía 15 años. Esto lo afectó mucho y quizás fue el detonante para una etapa de rebeldía que estaba a punto de llegar. Johnny deja la escuela con 15 años para dedicarse por completo a la música. Su mamá lo convenció de regresar a los estudios y es entonces cuando el director de su instituto le recomienda seguir sus sueños. Participó en algunas bandas y tocaron en lugares pequeños en sus inicios. Trabajó en varios sitios, fue vendedor de bolígrafos por un tiempo. Estaba decidido a hacer lo que fuera para salir adelante y poder seguir haciendo su música. Se mudó a Los Ángeles en busca de más oportunidades musicales y es entonces cuando conoce a Lori Ann Allison, una maquilladora con la cual se casaría en 1983. Se presenta en un casting para la película de Pesadilla en Elm Street y se quedaría con el papel al ganarse a todos por su naturalidad e inocencia al actuar. Su debut oficial en la gran pantalla sería con el estreno de esta película en 1984. Un año después participaría en la película Private Resort. En 1986 trabaja junto al gran director Oliver Stone en la película bélica Platoon. Ahí compartió elenco con el gran Willem Dafoe. Llegaría el año 1987 y Johnny participa en la serie de televisión Nuevos Policías, de la mano de Fox. La serie sería todo un éxito y a Johnny lo comenzaría a perseguir una nueva reputación de ídolo adolescente, algo con lo cual no estaría muy cómodo el actor. Buscando soltarse de todas esas etiquetas, participa en Cry Baby, una comedia que lo haría mostrar sus rangos interpretativos. Su personaje más completo hasta la fecha llegaría ahora en la película Eduardo Manos Tijeras, de Tim Burton. Se dice que Johnny no se sentía seguro de presentarse al casting ya que varios pesos pesados de la industria querían el papel, pero lo hizo y Tim Burton lo escogió sin pensarlo dos veces porque le transmitía lo mismo que el personaje de Edward. Esto comenzaría una amistad grandiosa entre el actor y el director. En esa película comparte reparto con Winona Ryder, la cual fuera su novia y una de las relaciones más intensas que ha vivido el actor, llegando a tatuarse su nombre incluso en el brazo. La relación de Johnny y Winona terminaría en 1993 y eso los afectaría mucho. Tim Burton comentó que Johnny estaba muy deprimido y había perdido gran parte de su alma. En esa década de los 90 participa en muchas películas como Benny y June, A Quien Alma Gilbert Grape junto a Leonardo DiCaprio, Ed Wood de la mano de Tim Burton, Don Juan de Marco junto a su referente Marlon Brando. También participaría en Dead Men. Llegaría el año 1997 y Depp se estrena como director en la película The Brave, en la cual actúa también dando vida a Rafael. En ese mismo año sale Donnie Brasco compartiendo elenco con Al Pacino. Luego saldría en películas como Miedo y Asco en Las Vegas, con Benicio del Toro, La Novena Puerta y El Sleepy Hollow. Comenzando la década de los 2000 lo vemos en películas como Chocolate, Blow junto a Penélope Cruz, Desde el Infierno, Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, donde interpreta al icónico Jack Sparrow, ganándose su primera nominación a un Oscar gracias a dicha actuación. En 2004 participa en Finding Neverland y obtiene su segunda nominación a los Oscars. También lo podemos ver en La Ventana Secreta, en Charlie y la Fábrica de Chocolate, donde da vida al gran Willy Wonka, personaje que fue parte de nuestra infancia. En 2006 y 2007 participa en la segunda y tercera entrega de Piratas del Caribe. En el mismo año 2007 lo vemos de la mano de Tim Burton en Sweeney Todd, donde obtendría su tercera nominación a los premios Oscar. En 2009 nos entrega Enemigos Públicos y en 2010 interpreta al Sombrero Loco en Alicia en el País de las Maravillas. En la década de 2010 a 2020 lo vemos en El Turista junto a Angelina Jolie, El Diario del Ron donde da vida a Paul Kemp. En el rodaje de esta película conoce a Amber Heard, de la cual se enamora perdidamente. En 2011 llega la cuarta entrega de Piratas del Caribe y en 2012 lo vemos en Sombras Tenebrosas. Llegaría el año 2013 y podemos ver a Johnny en El Llanero Solitario. En el 2014 nos entrega Trascendencia junto a Morgan Freeman, Mordecai en 2015, Animales Fantásticos en 2016, Alicia a través del espejo en el mismo 2016, Piratas del Caribe parte 5 en 2017. En 2018 nos entrega películas como Animales Fantásticos parte 2, El Profesor y Ciudad de Mentiras. En 2020 lo podemos ver en El Fotógrafo de Minamata y recientemente, el año pasado, volvió en la película Janu du Barry, llevándose una larga ovación de 7 minutos en el Festival de Cannes.
Johnny estuvo casado con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, con la cual tuvo 2 hijos, Lily Rose Melody Depp, nacida el 27 de mayo de 1999, y Jack Depp, quien nació el 9 de abril de 2002. El actor confesó que comenzó a sentir lo que es el amor verdadero con la llegada de sus hijos al mundo. Siempre le ha dedicado mucho tiempo a ambos y son su prioridad. Una época oscura en la vida de Johnny llegaría en su etapa de relación con Amber, ya que ella lo acusó de ser un maltratador, cosa lo cual se demostró que no era verdad. Se efectuaron varios juicios por este caso. El primero sería en contra del diario The Sun por sacar una nota difamatoria en contra del actor. En ese por varias razones no se hizo justicia, pero esto no se quedaría así, ya que en el segundo juicio, el cual fue directamente en contra de Amber, se pudo hacer justicia y limpiar la imagen de Johnny, la cual se había visto afectada durante esa etapa, llevándola a perder incluso varios proyectos en los cuales ya estaba confirmado. Con su victoria, Johnny recuperó su vida y pudo limpiar su imagen, demostrando que no hay que temerle a la verdad. La historia de este gran actor es el ejemplo perfecto de que en la vida vendrán etapas malas y buenas, pero lo importante es saber sobreponerse a cada situación adversa y crecer con ellas. Johnny, gracias por nunca rendirte en busca de la verdad. Never fear truth.